secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la tilde en diptongos, triptongos e hiatos. Esto es un tema muy importante porque va a reforzar nuestra ortografía, así que presta mucha atención. No olvides que si tienes alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, puedes escribirme por el CIE web. Sabes que contesto todos los correos que me envías. No dudes en hacerlo. Empecemos. Recordemos que existen vocales fuertes, como la A, la E y la O. Y que también están las vocales débiles, la I y la U. Esta separación de vocales nos va a servir mucho para entender la diferencia entre los diptongos, los hiatos y los triptongos. No lo olvides. ¿Y qué pasa con la Y? Esta letra que ya dejó de llamarse Y. La Y, cuando suene como consonante, será considerada como una letra. Mientras que cuando suene como vocal, será llamada simplemente I y será considerada como una vocal más. Importante, tanto los diptongos, los triptongos como los hiatos se basan en la fonología, es decir, en el sonido, en la pronunciación. Veamos un poco más a fondo este tema. ¿Cuándo se dan los diptongos? Los diptongos se dan cuando se juntan dos vocales en una misma sílaba, como por ejemplo en la palabra ciudad. Además, debemos tener en cuenta que hay algunas normas para poder hallar estos diptongos. Cuando nos encontramos con dos vocales cerradas, pueden ambas ser átonas o una de ellas ser átona. ¿Qué significa átona? Átona significa que no tiene la fuerza de voz en la pronunciación, mientras que tónica significa que tiene la fuerza de voz en la pronunciación. Veamos algunos ejemplos. En el caso de la palabra ciudad, hay dos vocales cerradas que se unen en una misma sílaba y una de ellas es átona, en este caso la I, mientras que la vocal U será la vocal tónica. En el caso de la palabra viudo, de igual forma, la vocal I será la vocal átona, la vocal cerrada, mientras que la U, también vocal cerrada, será la vocal tónica. Veamos el caso de la palabra ruido. La U es la vocal cerrada átona, mientras que la I es la vocal cerrada tónica. En el caso de la palabra incluido se repetirá el mismo esquema. La U será la vocal cerrada átona y la I será la vocal cerrada tónica. Veamos otra forma de hallar diptongos. Vocal abierta, recordemos, A, E, O, más vocal cerrada. En este caso, las vocales cerradas serán las vocales átonas, la I y la U. Veamos los ejemplos. Aire, jaula, reino, deuda. ¿Localizaste las vocales cerradas átonas? Claro, en aire será la I, en jaula será la U, en reino será la I y en deuda será la U. Seguimos con los diptongos. También tenemos que
Cuando encontramos una vocal cerrada átona más una vocal abierta, vamos a tener un diptongo. Recuerda que en este caso la vocal cerrada será átona, la I o la U. Observa los ejemplos: viaje, nieve, abuelo, monstruo. Fíjate que la vocal cerrada sigue siendo átona. En el caso de viaje la I, en el caso de nieve la I, en el caso de abuelo la U y en el caso de monstruo la U. Recuerda que la vocal abierta es sinónimo de vocal fuerte y la vocal cerrada es sinónimo de vocal débil. Hasta aquí con diptongos. Pasemos ahora a los hiatos. Los hiatos se dan cuando hay una separación de dos vocales en una misma palabra. Es decir, estas dos vocales forman distintas sílabas. Fíjate en el ejemplo de teatro. Se forman cuando en la palabra hay una vocal abierta más otra vocal abierta, como en el caso de caer, teatro, correo, toalla. Otro caso para el hiato será cuando hay una vocal abierta más una vocal cerrada tónica. Mira los ejemplos: raíz, baúl, freír, egoísta. En este caso, las vocales cerradas tónicas serán en raíz la I, en baúl la U, en freír la I, en egoísta la I. También vamos a tener hiato cuando tenemos una vocal cerrada tónica más una vocal abierta. Sandía, frío, grúa, flúor. Vemos cómo las vocales cerradas, en este caso, son las tónicas. Importante rescatar la función de la letra H, pues esta, así está intercalada entre las vocales, no interfiere para la formación de un diptongo o de un hiato. Tenemos ejemplos en la palabra ahumado, como en un diptongo, la A se une a la U en una misma sílaba, y en un hiato en la palabra bahía, donde se da la separación de la A, la I y la A. Observa cómo tanto diptongo como hiato, como ya lo dijimos, son fenómenos fonológicos, es decir, responden a los sonidos. Recuerda que la H no tiene un sonido. Continuemos. Triptongo. En el triptongo encontramos la unión de tres vocales, una vocal fuerte entre dos vocales débiles, en una sola sílaba, es decir, estas tres vocales van a formar una sola sílaba. Tenemos ejemplos de triptongos: aliviáis, un sonido onomatopéyico como miau, fiéis, dioico, wow, otro sonido onomatopéyico, Uruguay, buey. Ahora vamos al tema central, la acentuación. Cuando la sílaba tónica de una palabra es la sílaba con el diptongo, esta va a llevar la tilde según las normas generales. Si es aguda, llevará tilde si la palabra termina en N, S o en vocal. Si es llana o grave, llevará tilde si la palabra no termina en N, en S ni en vocal. Y si es esdrújula, siempre van a llevar tilde. ¿En qué caso el diptongo lleva tilde? Si el diptongo está formado por dos vocales en la misma sílaba,
date cuenta, y una vocal es abierta y otra cerrada, o se da el caso de que hay dos vocales cerradas, entonces tenemos, por ejemplo, la palabra aire y la palabra ciudad, y se tildarán según las normas de acentuación. Si han de llevar tilde, en el caso de los diptongos, la llevarán en la vocal abierta. Y si se da un diptongo con dos vocales cerradas, la tilde se pondrá en la segunda vocal cerrada. En el caso del triptongo, tres vocales en la misma sílaba, ya lo sabemos, una vocal abierta entre dos cerradas, y va a llevar tilde según las reglas generales de acentuación. En el caso de los triptongos, la tilde siempre estará en la vocal abierta. Finalizamos con los hiatos. Sabemos que se da cuando hay dos vocales juntas, pero en sílabas distintas. Cuando hay dos vocales abiertas que se acentúan según las reglas generales de tildación. Y cuando hay una vocal abierta y otra cerrada con tilde en la cerrada. Entonces, importante tener en cuenta estas reglas de tildación. En el caso de los hiatos hay una excepción. Cuando la sílaba tónica de una palabra es una sílaba con hiato, formado por una vocal fuerte, A, E, O, y una vocal débil, I, U, siempre va a llevar la tilde la vocal débil. Esta es la excepción de la regla de tildación de los hiatos, aunque no se cumpla con las reglas generales de acentuación. Ejemplo de esto lo tenemos en biología, en baúl, caserío, oído, sonríe, tía, etc. Entonces, muchachos, hasta aquí con esta explicación sobre la acentuación en diptongos, triptongos e hiatos. Te adjunto un documento en Word para que puedas repasar estas reglas de tildación. Ya sabes, importante saberte las reglas de tildación generales porque se aplican en los tres casos, excepto en la excepción de la tildación del hiato. Y además te adjunto una práctica calificada. Esta práctica calificada, por favor, desarróllala en Word para poder corregírtela y me la envías al CIE Web hasta este viernes. Ya sabes, cualquier duda, pregunta, no tengas duda en hacerla por medio del CIE Web. Es importante mantenernos comunicados. Sigamos aprendiendo, muchachos. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien en compañía de sus familias.